apagadas por una razón, y no era para ahorrar energía. Apenas crucé la puerta, supe que las cámaras no estaban apagadas por un fallo. Estaban apagadas a propósito. No fue una corazonada romántica, ni una paranoia de primer turno. Fue algo más simple y más sucio. Una certeza que me entró por la nariz con el aire helado y por los ojos con esa fila de domos negros en el techo, apuntando a cada esquina, a cada corredor, a cada puerta, como si el lugar tuviera miedo de quedarse a solas con lo que guardaba. En la garita de acceso, la pantalla del sistema de vigilancia estaba encendida pero sin imagen. Un rectángulo oscuro que reflejaba mi cara pálida y el chaleco fluorescente que me habían entregado en la tarde. Me quedé mirando mi propio reflejo, con el fondo de pasillos de metal detrás, y tuve esa sensación de estar entrando a un sitio donde se trabaja con silencio, con frío, con órdenes que no se discuten. El guardia del turno anterior salió por una puerta lateral sin despedirse bien, con la mirada fija en el piso, como si no quisiera ver nada que estuviera a la altura de sus ojos. Solo me dejó un manojo de llaves, una tarjeta plástica y un papel doblado, sin sobre, sin firma, con la misma frialdad con la que se entrega un comprobante. El depósito era más grande por dentro de lo que parecía desde afuera. Por fuera, se veía como cualquier nave industrial, muros altos, un portón para camiones, luces blancas en postes y el viento cortando por las rendijas. Por dentro, todo era pasillo, metal, plástico grueso colgando como cortinas, puertas con burletes inflados, y un zumbido constante que no se apaga, como si el edificio respirara de manera mecánica. La oficina de control quedaba al lado de la garita. Una habitación estrecha con un escritorio, un archivador, una cafetera apagada y una pared completa llena de monitores. Ninguno mostraba nada, ni estática, ni señal, ni fecha, solo negro. Debajo de los monitores había un paño oscuro doblado, como una manta destinada a cubrir cosas que no se deben ver. En el borde del escritorio, junto al libro de novedades, estaba el papel doblado que me habían dejado, el mismo que el guardia anterior me puso en la mano sin mirarme. Lo abrí pensando que serían instrucciones básicas, una lista de puertas, un procedimiento de emergencia, lo típico. Cuando lo extendí, vi que era una hoja plastificada, escrita con lenguaje seco, con frases cortas, como un protocolo de esos que nadie redacta para tranquilizar a nadie, sino para que no se muera. Me senté, apoyé la hoja sobre el escritorio y la leí despacio, porque el frío del lugar ya me estaba entrando en las articulaciones, y porque la tinta parecía más pesada que la tinta normal, como si cada palabra tuviera el peso de algo que ya pasó y que no quieren repetir. Regla 1. Mantenga la puerta de la oficina de control cerrada en todo momento. No deje el pestillo a medias. Si necesita salir, cierre primero, luego abra. Si escucha presión del otro lado, no abra. Regla 2. No mire por el vidrio de la puerta más de lo que tarda en exhalar una vez. Si necesita verificar el pasillo, use el espejo convexo del archivador. Si ya miró de más, apague la luz de la oficina y espere sin moverse hasta que el reflejo vuelva a ser solo reflejo. Regla 3. Si encuentra una tarima sin etiqueta, con etiqueta en blanco o con etiqueta arrancada, no la toque, no la mueva, no la marque, no la fotografíe. Rodee el área. Informe solo en el libro de papel. El sistema no debe recibir ese dato. Regla 4. Las cámaras deben permanecer apagadas. No intente reiniciarlas. Si algún monitor muestra imagen por cuenta propia, cúbralo con el paño oscuro de inmediato. No intente reconocer figuras. No intente buscarse a usted mismo. No intente ver detrás de usted. Regla 5. No abra la puerta de emergencia que da al exterior durante la noche. Si siente que el manubrio está húmedo o cubierto de escarcha, retire la mano y aléjese. Si necesita salir, espere al cambio de turno. Regla 6. Si percibe pasos, roce, respiración o presencia detrás de usted mientras está solo, no se gire, no conteste. Camine hasta tocar una pared con la espalda y permanezca ahí, mirando al frente, hasta que la sensación se vaya. Si se gira,
Lo que está detrás aprenderá su cara. Regla 7. Si encuentra un cuerpo, no lo registre en el sistema, no lo cubra con su uniforme, no lo traslade. Complete el formulario de merma no declarada en papel, sin detalles personales, y deposítelo en el buzón metálico del corredor de carga. No intente ayudar, no intente identificar, no intente comprobar nada. Al terminar, me quedé un rato con la hoja en la mano, como si se me hubiera pegado. Pensé en bromas pesadas, en un equipo de turno nocturno que se divierte asustando al nuevo, en un supervisor con humor cruel. Pero la hoja no tenía tono de chiste. No había guiños, no había exageraciones, no había esa estupidez de querer impresionar. Era demasiado coherente, demasiado específica, demasiado consciente de cosas que, se supone, no ocurren en un depósito de alimentos. Me obligué a respirar con normalidad, a actuar como si fuera un instructivo de seguridad más, y la guardé en el cajón del escritorio, debajo de formularios en blanco. Antes de cerrar el cajón, vi que había muchos formularios ya llenados, varios, en papel amarillo, con la misma letra apretada. Todos decían lo mismo en el encabezado: merma no declarada. No había fechas en el sistema, no había códigos, solo papel, como si algo tuviera que existir en el mundo físico y al mismo tiempo no existir en la parte digital. La noche recién empezaba. Afuera, el estacionamiento estaba casi vacío, y la luz de los postes caía sobre el asfalto como harina. Adentro, el depósito parecía más vacío todavía, pero no por falta de cosas, sino por exceso de espacios diseñados para que uno se pierda. Me puse los guantes, ajusté el gorro bajo el casco y empecé con lo que me habían dicho en la entrevista. Rondas cada cierto tiempo, chequeo de puertas, lectura de termómetros, revisión de candados en el área de carga. El libro de novedades estaba abierto en una página nueva, con una línea escrita por el guardia anterior. No decía todo en orden. Decía cámaras fuera, protocolo vigente, no improvise. Me molestó lo del tono, como si ya asumieran que yo iba a hacer algo estúpido. Me prometí no darles el gusto, hacer lo mínimo y terminar el turno sin historias. Salí de la oficina de control con la puerta bien cerrada, como decía la primera regla, más por orgullo que por miedo. El pasillo principal tenía luces blancas en el techo, pero eran pocas, y el brillo se perdía en el vapor frío que salía de las puertas de las cámaras de congelación. Cada pocos metros había un domo de cámara, quieto, negro, mirando. Algunas tenían una cinta opaca pegada sobre el lente, como un parche. Otras no. Me detuve debajo de una y levanté la vista. Me pareció ver una gota de condensación colgando del borde, temblando, como si el domo hubiera sudado. No tenía sentido. El lugar era demasiado frío para sudar. Seguí caminando con paso parejo, escuchando el crujido mínimo de mis botas sobre el piso rugoso, sintiendo ese frío que no es solo temperatura, sino ausencia, como si el aire se comiera la piel. En el área de tarimas, las estanterías eran altas, y el espacio entre filas era justo para pasar con un montacargas. No había nadie, no había motor en marcha, no había luces de trabajo, solo el alumbrado general y el resplandor azul que se escapaba de las cámaras de congelación cuando alguien abría una puerta. En teoría, las tarimas debían estar etiquetadas, con códigos, fecha de ingreso, lote. En la práctica, la primera anomalía la había antes de llegar al fondo. Entre dos tarimas con cajas marcadas, había una sola envuelta en plástico transparente, sin etiqueta, y el plástico estaba demasiado prolijo, demasiado tirante, como si alguien lo hubiera envuelto con cuidado obsesivo. Me acerqué lo suficiente para ver el borde de madera, y vi que no había papel pegado, ni residuo de pegamento, nada. Solo madera húmeda, oscura, y el plástico tenso. Sentí un impulso automático, el de cualquier trabajador, el de corregir el error, buscar una etiqueta caída, colocar una nueva.
Me acordé de la tercera regla, y me obligué a apartar la mano antes de tocar. Rodeé la tarima, sin apurarme, como si no quisiera ofenderla. Mientras pasaba, vi algo dentro, una forma que no correspondía a cajas ni a bolsas. No fue una figura clara, fue un relieve bajo el plástico, un bulto alargado, curvo, demasiado orgánico. No me detuve, no miré de nuevo. Seguí, con la garganta apretada, repitiéndome que era carne, que podía ser producto mal embalado, que la mente completa huecos cuando se siente sola. Volví a la oficina para anotar el hallazgo en el libro de papel, como ordenaba la hoja. Escribí tarima sin etiqueta en área de estanterías, no manipulada. Me quedé mirando mi propia letra, como si al escribirlo lo volviera más real. En la computadora del sistema de inventario, intenté por costumbre buscar el sector, ver si faltaba un código, pero no encontré nada. El sistema mostraba el área completa como operativa, sin alertas. Cerré la ventana y me quedé mirando la pared de monitores apagados. Había algo insultante en esa oscuridad. Uno trabaja de noche para vigilar, para ver, para anticipar. Ahí, sin cámaras, la vigilancia era una farsa. Me acerqué al primer monitor y vi que el vidrio reflejaba mi silueta con una deformación leve, como si la pantalla fuera más vieja de lo que parecía. Toqué el borde y sentí el plástico frío, casi húmedo. En el cajón, el paño oscuro parecía esperarme. Cerca de la medianoche, hice la segunda ronda. La luz exterior se filtraba por las rendijas del portón para camiones, formando líneas pálidas sobre el piso. El corredor de carga tenía un buzón metálico atornillado a la pared, con una ranura. Al lado, había un paquete de formularios amarillos y un bolígrafo atado con una cadena. Me acerqué por curiosidad y vi que el buzón tenía marcas de golpes, abolladuras, como si alguien hubiera intentado abrirlo a la fuerza. La ranura estaba gastada en el borde, como si hubiera pasado mucho papel por ahí. Miré alrededor, no por miedo a que alguien me viera, sino porque la regla 7 me parecía la más enferma de todas, la más institucional, la más real, merma no declarada, no incidente, no accidente, merma. Como si un cuerpo fuera una caja rota, una pérdida de inventario. Tragué saliva y me dije que era un protocolo de bioseguridad, que tal vez habían tenido intrusos, indigentes, cosas así. Me aferré a esa explicación porque era la única que no me obligaba a creer en algo peor. El frío se hizo más agresivo cuando abrí la primera puerta de una cámara de congelación para revisar el termómetro interno. No lo hice por gusto, lo hice porque el supervisor me lo había repetido. Si no chequeas te culpan. Adentro, el aire era tan seco y tan frío que parecía cortar la lengua. Las paredes estaban cubiertas por una capa de escarcha lisa y el suelo tenía una textura áspera por el hielo acumulado. Caminé despacio, con la linterna apuntando a los números del termómetro analógico, que marcaba dentro de lo esperado. Cuando giré para salir, vi que la cortina plástica de la entrada, la que separa la cámara del pasillo, estaba moviéndose apenas, como si alguien hubiera pasado hace poco. No era una corriente normal, no había viento ahí adentro, solo aire muerto. Me quedé inmóvil, sintiendo el pulso en los dedos, y me di cuenta de que, por primera vez en la noche, no escuchaba mi propia respiración, como si el frío la hubiera absorbido. Salí y cerré de inmediato, cuidando el burlete, cuidando el pestillo, cumpliendo la primera regla sin querer pensar en por qué era necesaria. En el pasillo, la luz parecía más baja. No se había apagado, pero se sentía más lejos, como si el techo hubiera subido. Caminé hacia el área de estanterías otra vez, con la intención de evitar el sector donde había visto la tarima sin etiqueta. No quería comprobar nada, pero el depósito tiene esa lógica de laberinto funcional, rutas obligadas, cruces estrechos, esquinas donde uno debe pasar sí o sí. Cuando doblé una de esas esquinas, vi una puerta de cámara entreabierta, apenas, una línea negra en medio del marco blanco. Me detuve.
La escarcha alrededor del borde estaba rota, como si la hubieran empujado desde adentro. Nadie debía estar ahí. Nadie debería abrir una cámara sin dejar registro. Me acerqué lo suficiente para sentir el aliento helado que salía por la rendija, y vi en el piso una mancha oscura, pequeña, irregular. No parecía aceite, no parecía agua. No me agaché. Recordé la regla 7 sin querer, como si mi cabeza la sacara del cajón por su cuenta. La curiosidad es una forma de cansancio. Uno se dice que va a mirar solo para asegurarse, solo para cerrar bien, solo para no tener problemas. Puse la mano en el borde de la puerta con el guante puesto y la empujé hasta cerrarla. En ese segundo, antes de que el pestillo encajara, vi algo adentro, a un costado, detrás de unas cajas apiladas. Fue una forma clara, un pie, o algo tan parecido a un pie que mi estómago reaccionó antes que mi mente. Piel pálida, brillante por el hielo, dedos rígidos, una línea oscura donde debería estar la uña. La puerta cerró, y el burlete hizo presión, y el depósito volvió a ser depósito. Me quedé con la mano apoyada, temblando, como si el frío hubiera subido por el guante hasta el brazo. No abrí, no entré, me aparté, y caminé hacia la oficina sin correr, porque correr en un lugar así es invitar a que te persiga algo, aunque sea tu propia respiración. Cuando llegué a la oficina, cerré la puerta detrás de mí con el pestillo completo, cumpliendo la primera regla como si fuera un rezo. Prendí la luz, me senté y saqué la hoja plastificada del cajón. La leí otra vez, buscando una línea que me permitiera hacer algo humano, algo lógico. No había, solo había contención, solo había negación. Me acerqué al archivador y miré el espejo convexo que colgaba en la esquina, ese que usan para ver el pasillo sin salir. El espejo mostraba el corredor vacío, luces blancas, piso limpio. Nada. Me quedé mirando hasta que los ojos me ardieron. Entonces, en la pared de monitores apagados, uno solo, el de la esquina superior, mostró una imagen. No fue un encendido normal. No vi un menú, no vi un logo. Vi el pasillo, desde arriba, con un ángulo que solo una cámara podría tener. La imagen era pálida, verdosa, como esas grabaciones viejas de baja luz. En la imagen, yo estaba sentado en la oficina, de espaldas, y la puerta estaba cerrada, y el pasillo parecía vacío. Me quedé congelado, con la piel erizándose bajo la ropa, porque sabía que las cámaras estaban apagadas, y porque la regla 4 decía exactamente qué hacer. Mi mano fue al cajón, saqué el paño oscuro, y lo levanté. Antes de cubrir la pantalla, cometí el error que uno comete cuando cree que todavía manda sobre su miedo. Miré un segundo más, queriendo confirmar que era yo. En ese segundo, vi que detrás de mí, en el pasillo que el espejo convexo mostraba vacío, había una sombra pegada a la puerta, algo que no tenía forma completa, solo una densidad oscura como un cuerpo muy cerca del lente. La sombra no estaba en el espejo, solo en la pantalla. Cubrí el monitor de inmediato, con las manos torpes, apretando la tela contra el vidrio, como si taparlo fuera tapar un agujero. Me quedé sin moverme, escuchando el zumbido del edificio, sintiendo la sangre en las sienes. No miré el vidrio de la puerta, no miré el espejo. Apagué la luz de la oficina, obedeciendo la segunda regla, y me quedé en la oscuridad, con la espalda contra la pared, esperando. Ahí entendí algo simple, algo que me dio vergüenza, porque era obvio. Las reglas no existían para que yo trabajara mejor. Existían para que yo sobreviviera. Y si el guardia anterior me las dejó sin decir una palabra, no fue por mala educación, fue porque hablar de eso, nombrarlo, reconocerlo, era otra forma de invitarlo. No sé cuánto tiempo pasó. En la oscuridad, el tiempo se vuelve una masa. Cuando volví a prender la luz, lo hice despacio, con el dedo temblando en el interruptor. La tela seguía sobre el monitor, inmóvil. El espejo convexo mostraba el pasillo vacío. Me obligué a creer en eso. Necesitaba terminar el turno. Necesitaba hacer algo que no fuera quedarme a pensar. Salí otra vez,
con la hoja plastificada en el bolsillo, como un amuleto ridículo. Caminé hacia la puerta de la cámara que había visto entreabierta. No iba a abrirla, solo iba a verificar que siguiera cerrada. Solo iba a confirmar que mi mente no me estaba jugando una mala pasada. El pasillo parecía más largo, las luces estaban en el mismo lugar, pero la distancia entre una y otra se sentía estirada, como si el depósito hubiera crecido mientras yo estaba en la oficina. Cuando llegué a la puerta, vi que estaba cerrada, pero el borde inferior tenía algo pegado, como una línea oscura atrapada en el burlete. Me agaché, sin acercar la cara, y vi un mechón de cabello pegado en la goma, congelado, rígido. Tragué saliva. No había forma de explicarlo con cajas. Me puse de pie, y la linterna iluminó el piso. La mancha oscura de antes se había extendido, como si algo hubiera goteado con paciencia. Me dije que no era sangre. Me lo dije con la misma convicción con la que uno se dice que no va a mirar un abismo. Y entonces, a unos metros, en el cruce hacia el área de estanterías, vi el cuerpo. Estaba tirado boca abajo en medio del pasillo, como si alguien lo hubiera dejado ahí para que yo lo encontrara en el lugar exacto donde no pudiera rodearlo sin pasar cerca. La ropa era un uniforme de trabajo, parecido al mío, pero viejo, sin reflejantes, con manchas endurecidas por el frío. Los zapatos eran de seguridad. Las manos estaban extendidas hacia adelante, como si hubiera intentado arrastrarse. La piel visible en el cuello tenía un tono grisáceo. Me quedé parado, a distancia, con la linterna apuntando, sin saber qué hacer con mis propios brazos. Lo humano en mí quiso acercarse, lo institucional en mí, la parte que ya había leído la regla 7, me dijo que no lo hiciera. Me acerqué un paso, y luego otro, con cuidado, como si el piso pudiera romperse. Me agaché al costado, sin tocarlo, buscando un movimiento, una señal de vida. No vi nada. El cuerpo estaba tan quieto que parecía parte del piso. Ahí fue donde rompí la regla. No porque quisiera desafiarla, la rompí porque el cuerpo tenía ropa de trabajo, porque podía ser alguien que se desmayó, porque mi cabeza necesitaba una excusa para hacer algo que no fuera escribir merma en un papel. Extendí la mano con el guante y toqué el hombro. La tela estaba dura, congelada. Empujé un poco, queriendo girarlo, y sentí que el guante se pegaba. No era solo hielo, era piel. Había sangre congelada, una capa fina que había unido mi guante a la ropa, y debajo, algo húmedo que no debería estar húmedo en ese frío. Tiré con fuerza instintiva para soltarme, y el guante no salió. Tiré otra vez, más fuerte, y sentí una resistencia elástica, como si mi mano estuviera pegada a una superficie viva. El cuerpo se movió, no como un despierto, sino como algo pesado que cede. Giró apenas, y vi la cara de perfil, pegada al piso, con la mejilla aplanada por el hielo. Los ojos estaban abiertos, pero no miraban. La boca tenía una línea oscura en la comisura, y los labios estaban partidos. Cuando tiré por tercera vez, el guante se soltó de golpe, y algo se quedó adherido a la palma, un pedazo de piel delgada como papel húmedo, con un borde rojizo, que se volvió negro casi de inmediato por el frío. El dolor me llegó tarde, porque el frío adormece, pero la visión de mi propia mano manchada me hizo retroceder hasta chocar contra la pared. Sentí náuseas, y un miedo limpio, sin fantasía. La regla 7 no era una crueldad burocrática, era un límite. Yo lo había cruzado. El aire cambió. No sé cómo explicarlo sin sonar exagerado. El pasillo se sintió más pesado, como si la temperatura hubiera bajado de golpe, como si el frío hubiera decidido concentrarse en mí. Mi mano, dentro del guante, empezó a arder con un dolor profundo, como si me la estuvieran enterrando en hielo molido. Miré el cuerpo otra vez y vi que debajo de la manga había un borde de piel levantada, como si algo hubiera sido arrancado antes, como si yo hubiera terminado un trabajo empezado. Me obligué a respirar por la nariz, a no entrar en pánico. Saqué el formulario amarillo del paquete que estaba cerca del corredor de carga
con los dedos torpes. Volví caminando sin apartar la vista del pasillo, como si darle la espalda fuera peor. Escribí en el formulario con el bolígrafo atado, apoyando el papel sobre la pared, merma no declarada, pasillo principal, no trasladado. Mi letra salió temblada. Metí el papel en el buzón metálico, y al hacerlo sentí que el metal estaba más frío de lo normal, como si el buzón hubiera estado en contacto con algo que no se calienta nunca. Cuando me di vuelta, vi que el cuerpo ya no estaba en el mismo lugar. No había desaparecido por completo, pero había cambiado, como si lo hubieran arrastrado unos centímetros, dejando una marca más oscura en el piso. No vi a nadie. No vi manos. No vi movimiento. Solo la evidencia de que algo, en ese depósito vacío, acababa de tocarlo mientras yo escribía. Mi garganta se cerró. Caminé hacia la oficina con la linterna temblando, intentando no girarme, intentando recordar la regla 6, esa que decía que si uno se gira, lo que está detrás aprende su cara. Sentía la presencia pegada a mi espalda, no con calor, sino con ausencia, como un vacío que te empuja. Llegué a la puerta de la oficina, metí la llave, y la puerta no abrió a la primera. El pestillo estaba trabado, como si alguien lo hubiera sostenido desde adentro. Empujé con el hombro, y la puerta cedió, con un crujido mínimo de burlete. Entré, cerré, y puse el pestillo completo, cumpliendo la primera regla con desesperación. Me apoyé en el escritorio, y recién ahí vi mi mano. El guante estaba manchado, y cuando lo saqué, la piel de la palma estaba blanca en una zona, sin sangre, como si se hubiera quemado por frío. Los dedos se movían lento. El dolor crecía. Me envolví la mano con una gasa del botiquín, con torpeza. Miré el paño oscuro cubriendo el monitor, y por un impulso que todavía me avergüenza, lo levanté apenas, solo un borde, solo para ver si la imagen seguía. Fue otro error. La pantalla mostraba la oficina desde el pasillo como si la cámara estuviera justo afuera de la puerta, y en la imagen, mi rostro estaba reflejado en el vidrio de la puerta, pálido, y detrás de mí, pegada a mi sombra, había otra sombra que no correspondía a nada humano, una forma demasiado cercana, como si estuviera respirándome en la nuca sin necesidad de aire. Solté el paño y lo dejé caer de nuevo, cubriendo el monitor. Apagué la luz. Me quedé en la oscuridad con la espalda contra la pared, cumpliendo la segunda regla como un castigo. Quise salir. Quise huir. Pensé en la puerta de emergencia, en correr hacia afuera, en el estacionamiento vacío, en el aire menos frío, y ahí recordé la quinta regla: no abrir durante la noche, esperar al cambio de turno. Me dije que era absurdo obedecer un papel, que mi vida valía más. Me levanté igual, con el cuerpo temblando, y salí de la oficina sin mirar el vidrio más de un instante. El corredor hacia la puerta de emergencia estaba al lado del portón de camiones. La señal verde de salida brillaba sobre el marco. Me acerqué con la mano buena extendida, y cuando toqué el manubrio, sentí humedad. No era condensación normal. Era una humedad espesa, como si el metal estuviera cubierto por una capa de hielo recién formado. Retiré la mano de inmediato, pero ya era tarde. La piel del dedo se pegó por un segundo, y al despegarlo se llevó una tira fina de piel, dejando un dolor agudo que atravesó el entumecimiento. Me quedé quieto, mirando el manubrio. La escarcha no estaba solo en el metal. Estaba subiendo por la puerta como venas blancas avanzando por la pintura. La quinta regla no hablaba de eso por capricho. Me obligué a dar un paso atrás. Di otro, y entonces sentí, detrás de mí, la misma presión que había sentido en el pasillo con el cuerpo, como si alguien estuviera parado tan cerca que me robaba el aire, pero no había aire que robar en ese frío. No me giré. No contesté a nada. Caminé hacia la pared más cercana, con la espalda buscando contacto, y cuando la sentí, me pegué a ella, mirando al frente, con la linterna apuntando al piso para no iluminar demasiado. Mi corazón golpeaba fuerte, y el dolor de las manos se mezclaba con un hormigueo que subía por los brazos.
La sensación detrás de mí se volvió más intensa, como si algo se inclinara, como si acercara su cara a la mía desde un lugar que no podía ver. Cerré los ojos un momento, no por valentía, sino porque la luz en la mente se vuelve insoportable. Cuando los abrí, la sensación empezó a retirarse, lenta, como una marea negra. Permanecí ahí hasta que mi cuerpo me dolió por estar rígido. Cuando volví a moverme, el depósito ya no era el mismo. No puedo justificarlo con lógica. Los pasillos se habían estirado otra vez y la luz parecía venir de más lejos. Caminé hacia el área de estanterías con la idea de mantenerme en movimiento, porque quedarse quieto se sentía como ofrecerse, pero la ruta que conocía ya no coincidía. Donde antes había una esquina, ahora había un corredor más largo. Donde antes había un portón secundario, ahora había una pared con escarcha lisa. El zumbido constante del edificio seguía, pero era más grave, como si el lugar estuviera trabajando más duro para mantener algo adentro. En uno de los cruces, vi una tarima envuelta en plástico transparente, sin etiqueta, igual a la primera. Y luego otra, y otra. Estaban colocadas como si formaran un camino, un pasillo dentro del pasillo, una línea de bultos sin registro que me obligaba a pasar cerca. La tercera regla me golpeó de nuevo. No tocar, no mover, rodear, informar solo en papel. Me apreté la hoja plastificada en el bolsillo, como si fuera a ayudarme. Intenté rodear, pero el espacio era estrecho, y el piso estaba resbaloso por una capa fina de hielo. Me apoyé en una estantería para pasar, y sentí que mi gasa en la mano se humedecía. Miré hacia abajo y vi una gota oscura cayendo desde mi palma. Sangre tibia en un lugar que no permite tibieza. Me mareé. Me detuve un segundo y ahí fue cuando vi, en el plástico de la tarima más cercana, una marca de mano desde adentro, como si alguien hubiera presionado el film. No se movió, no hizo nada más. Solo estaba ahí, la evidencia de que lo que había bajo el plástico no era caja. Retrocedí. Mi espalda chocó contra otra tarima. La linterna iluminó el plástico y vi relieves, hombros, costillas, curvas humanas apiladas como producto. No vi caras claras, no vi ojos. El film distorsionaba, el hielo deformaba, pero no necesitaba ver para entender. Los cuerpos que no figuran en registros no eran un rumor, eran inventario, eran una clase de mercancía que el sistema no debía conocer. Y yo, al tocar uno en el pasillo, había dejado de ser solo guardia, había interactuado, había marcado un vínculo. No recuerdo en qué momento corrí. Solo sé que mis botas resbalaron, que choqué contra estanterías, que el aire me cortaba los pulmones. No gritaba, no por valentía, sino porque el frío te roba la voz, y porque sabía que gritar en un lugar así es una forma de llamar. Volví a la oficina por instinto, buscando el único sitio con puerta, con pestillo, con reglas. La encontré al final de un corredor que parecía no terminar nunca. Y cuando llegué, vi que la puerta estaba entreabierta. No la había dejado así. Sentí un golpe de pánico. La primera regla decía mantenerla cerrada. Yo la había cerrado. La puerta estaba abierta igual, apenas, lo suficiente para mostrar la oscuridad adentro. Me acerqué despacio y empujé la puerta con el pie. Adentro, la oficina estaba helada, más que antes. La luz no encendió al primer intento. El aire olía a metal y a algo ácido, como sangre vieja en un lugar demasiado frío. La pared de monitores estaba descubierta. El paño oscuro yacía en el piso, arrugado, como si alguien lo hubiera tirado. 3 monitores mostraban imagen, todos el mismo pasillo, el mismo ángulo alto. En las pantallas yo caminaba, yo corría, yo me pegaba a la pared, yo tocaba el manubrio de la puerta de emergencia. Era un registro completo de mis movimientos, pese a que las cámaras estaban apagadas. Y en todas las imágenes, sin excepción, había algo detrás de mí, pegado a mí, una forma oscura que a veces parecía más alta, a veces más baja, a veces demasiado cerca como para ser una sombra normal.
No la describo porque no puedo. No era una figura que el ojo pudiera terminar. Era una presencia capturada por una tecnología que no debería funcionar. Quise cubrir las pantallas otra vez, pero mi cuerpo ya no respondía bien. Mis manos temblaban demasiado, y el dolor había pasado de ardor a una sensación hueca, como si la carne se estuviera endureciendo desde adentro. Me obligué a agarrar el paño, lo levanté y lo tiré sobre los monitores. La tela cayó pesada. Por un segundo, antes de cubrir del todo, vi mi cara en una de las pantallas, no como reflejo, sino como imagen frontal, como si la cámara estuviera frente a mí dentro de la oficina. Yo estaba ahí, con los ojos abiertos, pálido, y detrás de mi hombro, muy cerca, había un espacio negro, como una boca sin forma. Sentí que me faltaba el aire. Apagué la luz de golpe, obedeciendo la segunda regla por pura necesidad, y me quedé en la oscuridad, con la espalda contra el archivador, mirando al frente sin ver nada. La presión del otro lado de la puerta empezó como una idea, no como un golpe. La madera no se movía, el pestillo no vibraba, no hubo ruido que pueda imitar con letras. Fue una sensación física, como cuando alguien se apoya en una puerta desde afuera, pero más fría, más insistente, como si la temperatura fuera una mano buscando entrar. La primera regla decía no abrir si escuchaba presión. Yo no iba a abrir. Me quedé quieto, apretando los dientes, sintiendo que mis dedos ya no me pertenecían. La regla 6 decía no girarme si sentía presencia detrás. Yo la sentía, aunque estaba en la oficina, aunque la puerta estuviera cerrada. Era como si el lugar hubiera aprendido que yo obedecía mirando al frente, y ahora colocara el peligro en cualquier dirección. En ese momento, entendí la función real de las cámaras apagadas. No era para que nadie viera intrusos, era para que nadie viera el protocolo funcionando. Porque si las cámaras mostraban lo que yo estaba viendo, si alguien de día lo veía con calma, con café, con luz, la empresa no podría sostener la mentira. La mentira era simple. En el sistema no figuran ciertas cosas. Lo que no figura no existe, y si no existe, nadie responde por ello, ni por los cuerpos ni por los turnos que se tragan a los guardias, ni por la merma humana que se envuelve en plástico y se apila como producto. No sé qué me hizo salir de la oficina. Tal vez fue la falta de aire. Tal vez fue el instinto animal de no quedar atrapado en una caja. Abrí la puerta sin mirar por el vidrio más de una exhalación, cumpliendo la segunda regla a medias. El pasillo estaba vacío, pero el frío era más fuerte, como si el depósito quisiera empujarme hacia adentro, lejos de cualquier salida. Caminé pegado a las paredes con la linterna baja, evitando mirar las cámaras del techo. Sentía que si levantaba la vista, iba a ver algo en el domo, algo pegado al lente. En el corredor de carga, el buzón metálico me esperaba como un altar. Me acerqué y vi que la ranura tenía escarcha por dentro, como si el buzón respirara frío. Algo en mí, la parte que todavía quería hacer lo correcto, sacó otro formulario amarillo. Escribí con esfuerzo, con la mano entumecida: incumplimiento, contacto, lesión. No escribí cuerpo. No escribí mano arrancada. No escribí presencia. No podía. Doblé el papel y lo metí en la ranura. Al hacerlo sentí que algo del otro lado rozaba el papel, como si lo tomara antes de que cayera. Retiré la mano de inmediato. Me quedé mirando el buzón y vi, en la chapa, una huella oscura, como si una mano húmeda hubiera tocado desde adentro. No era mi huella. No era posible. Cerca de la madrugada, cuando el cielo afuera seguía negro, vi por la rendija del portón de camiones una luz que se movía en el estacionamiento, como faros lejanos. Me aferré a esa luz como si fuera el fin del turno, como si fuera el cambio de turno prometido por la regla 5. Caminé hacia el portón con el cuerpo rígido, con los dedos que ya no sentía, pensando que si lograba esperar, si lograba no abrir la puerta de emergencia, si lograba no mirar demasiado, tal vez el lugar se conformaría con haberme asustado. Pero al acercarme, vi que la luz no venía de afuera, venía de adentro. Era el reflejo de uno de los monitores,
que ya no estaba cubierto, encendido otra vez, mostrando una imagen del portón desde afuera. En esa imagen, yo estaba parado frente al portón, del lado interno, como ahora, y del lado externo, donde debería estar el estacionamiento vacío, había una fila de figuras inmóviles, todas a la misma distancia, como si esperaran. No vi rostros, no vi detalles, solo siluetas, una multitud quieta en la oscuridad. Y lo peor, lo que me congeló la sangre, fue ver que en la esquina inferior de la pantalla había un cuadro de información, como un registro del sistema, una etiqueta que no debería aparecer porque el sistema no registraba ciertas cosas. La etiqueta no tenía código. Solo decía, con letras simples, merma no declarada, pendiente. Aparté la mirada antes de obedecer demasiado tarde la regla 4. Cubrí la pantalla con cualquier cosa que encontré, una carpeta, una caja, mi propio chaleco. Me quedé ahí con la espalda contra el portón, mirando al frente, respirando aire que me quemaba por frío, sintiendo que mis manos ya no me respondían. Pensé en el cuerpo del pasillo, en la piel que se me quedó pegada al guante, en la escarcha subiendo por la puerta de emergencia, en las tarimas sin etiqueta. Entendí que para el depósito, yo ya estaba en la misma categoría. Yo también había dejado de figurar. No sé si afuera, en algún momento, llegó realmente el cambio de turno. No vi entrar a nadie. No vi abrirse el portón. No vi luces nuevas encendidas. Solo vi, cada vez que me atrevía a levantar la vista un instante, que el depósito seguía igual de vacío, igual de frío, igual de atento. Mi cuerpo se fue apagando por partes. Primero la mano lastimada, luego la otra, luego los pies. El dolor desapareció, y eso fue peor, porque el dolor era una prueba de que todavía estaba vivo. Me apoyé en el piso, contra la pared, con la linterna apagada para no gastar batería, y con el libro de novedades sobre las rodillas. Escribo esto ahí, con letra torpe, porque es lo único que todavía puedo hacer. Dejar un registro en papel, donde el sistema no manda. Si alguien encuentra este libro, si alguien lo lee en un turno de día, con calefacción y risas, no piense que es una broma de noche. No intente encender las cámaras. No intente mover una tarima sin etiqueta. No toque un cuerpo aunque parezca reciente. No abra la puerta de emergencia aunque el aire afuera parezca una salvación. La noche acá adentro no termina cuando amanece. La noche termina cuando el depósito decide que usted ya no está en los registros, y entonces lo guarda donde guarda todo lo que no existe, bajo plástico, bajo hielo, en silencio, con una etiqueta en blanco que nadie va a corregir. Yo no me giré cuando sentí la presencia detrás, pero la siento igual, como si ya estuviera pegada a mi nuca, aprendiendo mi cara sin necesidad de que yo la mire. Y en el reflejo negro de los monitores apagados, cuando el vidrio me devuelve una sombra que no coincide con mi cuerpo, entiendo que la regla más importante nunca estuvo escrita, porque escribirla sería admitirla. Aquí, lo que se nombra, entra. Aquí, lo que se registra se vuelve real. Por eso las cámaras están apagadas. Por eso los cuerpos no figuran. Por eso, aunque yo siga respirando, el depósito ya me está archivando. Gracias a todos por su apoyo. Sobre todo, a los miembros de este canal. Sin ustedes no sería posible este proyecto. Sin nada más que decir. Gracias por ver.